Muy buenas noches, sistemas alumnos. Me presento, soy el maestro Rafael Hernández Fernández. Primero es la materia de bases contables. En la segunda sesión voy a dar un minuto, bueno, 2 minutitos en lo que lleguen sus compañeros. Un segundito. Pues empezamos en lo que llegan. Bueno, les voy a compartir un video acerca del estado financiero. Es más bien de un balance general. Es un estado financiero, pero les va a ayudar mucho para pues, su tarea. There's really no better time than now to take your productivity to the next level. Grammarly is offering 50% off all. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el balance de situación y realizaremos un ejercicio práctico en el minuto que aparece en pantalla. El balance de situación es un documento contable que refleja en un momento determinado la información económica y financiera de una empresa, separadas en tres masas patrimoniales que vimos en profundidad en los anteriores vídeos, cuyos enlaces te los dejo en el comentario fijado, y que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El balance de situación recibe este nombre porque tiene que estar equilibrado, de manera que siempre se cumpla la ecuación fundamental de la contabilidad,
Es decir, que el activo sea igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Estructura del balance de situación. Para representar la estructura de un balance de situación, en la parte izquierda colocaremos el activo y en la parte derecha colocaremos arriba el patrimonio neto y abajo el pasivo. En la parte del activo ordenaremos los elementos de menor a mayor grado de liquidez, entendiendo por liquidez a la facilidad de convertir ese bien en dinero en efectivo. Por tanto, en la parte de arriba colocamos el activo no corriente, que es el conjunto de bienes y derechos que permanecen en la empresa durante un periodo de tiempo superior al año, lo que hace que sean generalmente activos de menor liquidez. Por ejemplo, la maquinaria, los edificios, terrenos, etc. En la parte de abajo colocamos el activo corriente, que está formado por los bienes y derechos que permanecerán en la empresa durante un periodo de tiempo inferior al año, lo que hace que sean los bienes de mayor grado de liquidez. Algunos ejemplos serían las materias primas, el dinero en efectivo, las existencias, etc. En la parte derecha, donde colocamos el patrimonio neto y el pasivo, si recordáis, el criterio de ordenación será de menor a mayor grado de exigibilidad. De ahí que el patrimonio neto se coloca arriba, ya que son recursos que pertenecen a la empresa y por tanto solo pueden ser exigibles por los socios, una vez disuelta la sociedad. Y el pasivo iría debajo, ya que son deudas con terceros, que podrán ser exigibles por los acreedores en un periodo corto de tiempo. Dentro del patrimonio neto colocaríamos el capital social, las reservas y los resultados del ejercicio. Dentro del pasivo tendríamos que dividirlo en dos tipos. En la parte de arriba, el pasivo no corriente, que representaría las deudas que vencen en un periodo superior a un año, y por tanto es un exigible, pero a largo plazo, como puede ser un préstamo a 5 años con una entidad bancaria. Y en la parte de abajo colocaríamos el pasivo corriente, que representa las deudas y obligaciones que vencen en menos de un año, y por tanto es un exigible, pero a corto plazo. Por ejemplo, entrarían en esta parte las deudas a corto plazo con entidades de créditos, los efectos comerciales a pagar o las deudas con proveedores, por suministros recibidos pero no pagados. Vale, una vez estructurado el balance de situación, para saber que está bien realizado, tenemos que ver si se cumple la premisa fundamental de que el activo es igual al pasivo, más el patrimonio neto. Esto se debe cumplir sí o sí, porque el activo son los bienes que la empresa posee, y el pasivo o patrimonio neto es el origen de los fondos con los que la empresa va a comprar estos bienes. Con un ejercicio resuelto seguro que se ve más claro. Imagínate que una empresa tiene los siguientes elementos patrimoniales y nos piden elaborar el balance de situación. Lo que haremos, en primer lugar, será analizar cada uno de estos elementos para saber dónde se colocan en el balance de situación, es decir, si pertenecen al activo, al pasivo o al patrimonio neto. Manos a la obra, empezamos con el capital social. Este forma parte del patrimonio neto, ya que son recursos que fueron aportados por los accionistas y que ahora forman parte de la empresa, no teniendo que devolver dichos recursos hasta la disolución de la sociedad. Las mercaderías serían activo corriente, debido a que son bienes que se van a mantener en la empresa durante un periodo inferior a 12 meses, ya que serán vendidas o tienen intención de venderse en el ciclo de explotación de la empresa. La maquinaria sería activo no corriente, es decir, aquello que la empresa posee con el objetivo de utilizarlo durante mucho tiempo. En este caso, como es lógico, la empresa disfruta de las máquinas durante varios años. Los elementos de transporte también forman parte de los activos no corrientes, ya que es la misma idea que las máquinas, es decir, la empresa tiene estos vehículos y los utiliza durante varios años. Los acreedores por prestación de servicios formarían parte del pasivo corriente, ya que son deudas que la empresa posee con otra, por haber utilizado sus servicios. Además, forman parte del pasivo corriente porque éstas deben ser pagadas en un tiempo inferior a 12 meses. Los deudores, en este caso sería lo contrario, formarían parte del activo corriente, ya que son deudas que otra empresa posee con la nuestra por diversos motivos. Por tanto, son derechos de cobro, que la empresa posee y que debe cobrar en menos de un año. Los bancos sería también activo corriente, ya que es dinero en efectivo que dispone la empresa para gastar en cualquier momento. Las deudas a corto plazo, como el propio nombre lo indica, forman parte del pasivo corriente, ya que son deudas que tiene que pagar la empresa en un plazo corto de tiempo, que siempre es inferior a 12 meses. El resultado del ejercicio formaría parte del patrimonio neto, ya que son los beneficios que la propia empresa ha generado durante el año de elaboración del balance. Estos beneficios podrán ser distribuidos a los accionistas o guardados en forma de reservas. Las aplicaciones informáticas son activo no corriente, ya que generalmente cuando las empresas adquieren estas licencias de software, las compran para toda la vida, o al menos para utilizarlas durante varios años. Los clientes serían activo corriente y serían deudores de la empresa por la compra de mercaderías.
Estos tienen que pagar en menos de un año. Proveedores de inmovilizado a largo plazo forma parte del pasivo no corriente, ya que son deudas que tiene la empresa con sus proveedores, pero como el propio nombre lo indica, son a largo plazo, es decir, por un tiempo superior a 12 meses. Construcciones forma parte del activo no corriente, ya que son edificios o locales que la empresa va a disfrutar durante varios años, ya sea para vender sus productos o para producirlos. Mobiliario sería también activo no corriente. Dentro de este mobiliario estarían, por ejemplo, las sillas, las mesas, las estanterías, que se utilizan para amueblar la oficina. La caja sería activo corriente, ya que es dinero en efectivo que la empresa puede gastar en cualquier momento. Y por último, las reservas legales formarían parte del patrimonio neto, ya que son beneficios que consiguió la empresa, pero que no se distribuyeron a los accionistas, y que por tanto se quedaron dentro de la empresa para futuras inversiones. Una vez clasificados los distintos tipos, lo que vamos a hacer ahora es ordenar todo esto, es decir, poner cada cosa en su sitio, para construir así las dos columnas, la primera de activo y la segunda de patrimonio neto y pasivo. Socials is located in the heart of the Arriba del activo tendríamos el activo no corriente, que serían las aplicaciones informáticas, las construcciones, el mobiliario, la maquinaria y los elementos de transporte. Si sumamos todas estas cifras, nos da un activo no corriente total de 62.500 unidades monetarias. Debajo del activo no corriente, nos encontraríamos con el activo corriente, que estaría formado por las mercaderías, los clientes, los deudores, los bancos y la caja. Si sumamos todas las cantidades, nos dará un activo corriente de 48.500 unidades monetarias. Por tanto, el activo de la empresa sería la suma del corriente más el no corriente, dándonos un activo total de 111.000 unidades monetarias. Ahora pasamos a la columna de la izquierda, donde arriba colocaríamos el patrimonio neto, el cual está formado por el capital social, las reservas y el resultado del ejercicio. Esto nos daría un patrimonio neto total de 93.000 unidades monetarias. Debajo colocaríamos el pasivo, primero el no corriente y después el corriente. El pasivo no corriente estaría formado únicamente por los proveedores de inmovilizado a largo plazo, por lo que el pasivo no corriente tendría un valor total de 6.000 unidades monetarias. El pasivo corriente, por el contrario, estaría formado por las deudas a corto plazo y los acreedores por prestación de servicios. Esto nos da un pasivo corriente de 12.000 unidades monetarias. En último lugar, sumamos toda la columna de la izquierda, es decir, el pasivo más el patrimonio neto de la empresa, y esto nos daría un total de 111.000 unidades monetarias. Como veis, hemos realizado bien el ejercicio, ya que se cumple la ecuación fundamental de la contabilidad, la cual nos dice, si recordáis, que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Y en este caso se cumple, ya que en los dos resultados nos da 111.000 unidades monetarias. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en la... Les voy a compartir otro video para que, bueno,
Contador contado. Amigos, como ustedes recordarán, hace un tiempo estuve platicando con ustedes acerca de lo que es un balance general y sobre todo cómo es que se componen. La idea de ese video era que ustedes pudieran comprender cómo es que se conformaba el balance general. Pues bueno, en este video quiero explicarles a grosso modo cómo es que nosotros debemos de revisar el balance general. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Amigos, hace tiempo yo estuve publicando un video donde les explicaba cómo es que se conformaba el balance general, tanto desde el lado del activo, del pasivo y del capital. Si es la primera vez que miras este video, te recomiendo ampliamente que antes veas el video que te voy a dejar aquí arriba sobre el balance general, qué es, para qué funciona, cuál es su utilidad y sobre todo cómo es que lo podemos entender, tanto si eres un contador, como si apenas estás iniciando tus estudios, como si eres empresario. La idea es de que tú puedas comprender el balance general, ya que este documento, este estado financiero, se utiliza para muchísimas cosas. Lo necesitan demasiadas instituciones y definitivamente es un documento que tú tienes que saber leer. Bueno, en este video te voy a ir explicando a grosso modo cómo es que nosotros tenemos que entender y sobre todo cómo es que debemos de revisar y leer un estado financiero del balance general. Como tú recordarás, este fue el estado financiero que estuvimos revisando la vez pasada. Este es el estado de posición financiera, el balance general que estuvimos revisando en el video pasado. Teníamos activos, teníamos pasivos y teníamos capital. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar más o menos de el mismo ejercicio, pero le he aumentado un poquito más de cosas. Lo voy a mostrar para que tú puedas ver cómo es que esto nos puede funcionar. De hecho, yo ya aquí coloqué un par de cuentas nuevas a diferencia del balance general anterior. Incluso estoy colocando aquí un par de cuentas que son depreciaciones de los diferentes equipos. Las voy a colocar incluso en color rojo. Si aún no sabes cómo se maneja el tema de las depreciaciones, te voy a dejar también aquí arriba un video para que vayas a ver los diferentes métodos que son y para qué se utilizan. En el balance general se deben de colocar como cuentas auxiliares de la principal cuenta, que en este caso, por ejemplo, una depreciación de equipo de oficina es auxiliar o es complementaria del equipo de oficina como tal. Aunque estas se restan y aunque se muestran generalmente en números negativos, siempre tienen que ir del lado del activo, ya que complementan como tal a la cuenta del activo, que en este caso es el equipo de oficina. Pues bueno, ahora lo que nosotros debemos de saber o lo que nosotros debemos de comprender es cómo poder leerlo. Ya que nosotros vemos aquí toda esta información, lo primero que nosotros debemos de saber o lo primero que nosotros nos preguntamos es cómo están conformadas las cuentas. Es importante que tú aprendas a leer este estado financiero, tanto si eres contador como si eres un empresario que requiere la información, ya que en ambos casos es importante que esta información se entienda con claridad para que podamos entender dónde está el dinero y sobre todo en qué cuenta se encuentra el dinero. De hecho, si tú te das cuenta, yo estoy colocando aquí estas cuentas que están de hecho en azul, tienen un hipervínculo a una hoja que se llama auxiliar o una hoja que se llama integración de las cuentas contables. Antes de ir a estas cuentas, siempre debemos de revisar de que el balance general cuadre perfectamente. Del lado del activo tenemos 3.555.000 y la suma del capital más el pasivo nos deben de dar exactamente la misma cantidad. En este caso, sí nos da la misma cantidad, los 3.555.000, con la suma tanto del pasivo circulante como del pasivo a largo plazo y también del capital. Con esto podemos asumir que el balance general está de algún modo bien conformado, pero obviamente sin incluir que la situación de la empresa o de la entidad financiera pueda ser considerada como saludable o como crítica. En tal caso, para eso es de que debemos de saber leer el estado financiero. Entonces, ya como vemos aquí, vemos que tenemos cuatro cuentas de lo que son los activos y específicamente de activo circulante. Se le llama activo circulante ya que son las cuentas
que no tienen una rotación mayor a 12 meses. Esto se entiende como un ciclo de corto plazo y por eso se le llama activo circulante, porque generalmente estas cuentas van rotando y siempre son menores a 12 meses. Cuando tenemos ya un activo fijo, generalmente estas cuentas permanecen por más de 12 meses, obviamente cada uno con sus distintas depreciaciones. Incluso dentro del activo también podemos tener otro tipo de activos. En este caso yo estoy colocando algo que se llama patentes y marcas como parte del activo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que revisar o cómo lo debemos de revisar? Primero, para nosotros, cuando recibimos este informe, podemos también solicitar algo que se llama integración de la cuenta o el auxiliar de la cuenta contable. ¿Qué es esto? De que nosotros queremos saber cómo están integrados, por ejemplo, estos 800,000 y para eso tendremos que irnos a esa cuenta contable o a esa integración de la cuenta contable. Le voy a dar clic y nos va a llevar directamente a cómo se integra ya de manera más específica cada una de estos saldos. Por ejemplo, en el importe de la caja vemos que son 4 sucursales que están integrando este saldo de las cajas, donde al final son 135,000 lo que tenemos, digamos, en efectivo o de manera inmediata. Y del otro lado tenemos los saldos en banco. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos 4 cuentas bancarias, cada uno con distintos bancos. Y incluso tenemos una cuenta de inversiones. Cada uno tiene un saldo. Si nosotros quisiéramos conocer a detalle los movimientos, tenemos que solicitar el auxiliar específico de la cuenta, por ejemplo, en este caso de Banco Nacional o Banco de Ahorro, Banco Empresarial o incluso de inversiones. Y ahí vamos a poder ver cada uno de los movimientos donde al final tendríamos que ver, por ejemplo, los saldos de cada uno de los bancos, en este caso, por ejemplo, Banco Nacional. Todos los retiros y todos los depósitos tendrían que darnos al final un saldo de 250,000. Aquí yo ya estoy colocando únicamente la integración de todos los bancos. Entonces vemos que en cada uno de estos bancos siempre podemos contar con un saldo. Al final vamos a tener 665,000 y si sumamos tanto los 665,000 como los 135,000 de la caja, tenemos los 800,000. Fíjense cómo estos 800,000 coinciden con los 800 que tenemos aquí en caja o bancos. Del mismo modo, tendríamos que hacerlo con las cuentas que nosotros deseemos tener la información precisa de cómo es que se conforma ese saldo. Por ejemplo, en clientes podemos nosotros verlo y tenemos aquí estos saldos de estos clientes que de algún modo nos deben dinero o que su tiempo de cobranza todavía no llega. En este caso tenemos este tipo de cuentas que son 7, son 250,000, 52,000 y así sucesivamente. Si te fijas en la integración anterior de caja y bancos, nosotros no colocábamos, por ejemplo, en el lado de bancos, de mayor a menor. Sin embargo, sí es importante que esto se haga, ya que se acostumbra generalmente a mostrar siempre las cuentas que tienen un mayor saldo y finalmente las cuentas con menor saldo. De este modo, yo lo quise hacer de manera muy representativa para que tú puedas ver cómo es que están conformadas las principales cuentas. Como tú te puedes percatar, tenemos los 400,000 que coinciden perfectamente con nuestro saldo en clientes en nuestro balance general. Si quisiéramos ver, por ejemplo, el almacén, también tendremos que solicitar la integración y posteriormente tendremos que solicitar, por ejemplo, el auxiliar. En el caso de los clientes, yo tengo aquí una cuenta que se llama construcciones y edificaciones. Esta es una subcuenta de la cuenta mayor de clientes. Si yo quisiera saber cómo es que está conformada esta cuenta, tendría que solicitar de manera muy precisa el auxiliar de esta cuenta, donde los cargos y los abonos al final nos tendrían que dar 250,000. Del mismo modo, tendríamos que hacerlo, por ejemplo, del lado del pasivo o incluso del capital. En el lado del activo, si yo quisiera, por ejemplo, ver cuánto es lo que tengo de oficina, igual tendría que preguntar o tendría que solicitar la integración donde incluso se incluya la depreciación del equipo de oficina. Algunos lo podrán incluir, algunos no, y aquí es cuestión de ver cómo es que se tiene que integrar este papel de trabajo. Yo he integrado otros 3 más. Hay momentos en la vida que lo cambian todo. Sentía que mi sueño de estudiar un doctorado Más, que es el de acreedores, proveedores e impuestos por pagar. Fíjate muy bien, yo cuando quiero ver cómo está integrada la cuenta de acreedores, le doy clic y
simplemente puedo ver cuánto es lo que le debemos a nuestros acreedores, siempre considerando que los importes mayores están hasta arriba y poco a poco, conforme vamos descendiendo, va disminuyendo. Así podemos ver a quienes les debemos más dinero desde un inicio. Estos obviamente probablemente tengan una cuenta de pago muchísimo más extendida o a lo mejor tenemos acumulado un poco más de dinero. ¿Qué debemos de pagar? Al final del día, nosotros tenemos aquí una cuenta por 300,000 pesos, que este saldo es el que justamente coincide con el que tenemos. Aquí, de hecho, en la integración de de proveedores, como ustedes pueden ver, tenemos aquí a Fundiciones del Norte SAB de CB, donde sumado la cantidad con los otros tres proveedores, tenemos la integración de 450,000. Estos 450,000 son los mismos que coinciden con el balance general, 450,000. Del mismo modo, si nosotros quisiéramos saber a detalle los movimientos de cada uno de nuestros proveedores, tendríamos que solicitar el auxiliar de estos proveedores. No te preocupes, todavía el video donde explico el tema de los auxiliares o de las cuentas de auxiliares no lo he subido, así que estate muy pendiente al canal. Suscríbete, activa la campanita para que cuando lo subas seas de los primeros en poderlo ver y así puedas tú comprender un poquito mejor de qué manera están integrados estos auxiliares de cuenta. Finalmente tenemos este último que es de impuestos por pagar, esta cuenta que básicamente nos muestra pues básicamente qué tenemos nosotros por pagar de impuestos. En el caso específico de México tenemos unos impuestos que pues los tenemos que pagar. Aquí yo, por ejemplo, estoy colocando ISR del ejercicio porque si te fijas, el balance general está al 31 de diciembre. Entonces, como está al 31 de diciembre, nosotros ya podemos determinar si tenemos un impuesto a la utilidad, que también se lo conoce como impuesto sobre la renta del ejercicio, que resultó de 450,000. También tenemos aquí una cuenta que se llama retención de ISR por sueldos y salarios de 255,000. Esta cuenta básicamente es el impuesto que nosotros le retenemos a nuestros trabajadores para pagarlo a cuenta de ellos a la autoridad fiscal. Del mismo modo ocurre con la retención de ISR por honorarios, donde a profesionistas que nos entregan honorarios les retenemos una parte de ISR y esto lo tenemos que pagar a cuenta de ellos a la autoridad fiscal. Finalmente tenemos una cuenta que se llama cuentas de seguridad social de IMSS, que es la seguridad social específicamente de México, pero en tu país puede ser otra institución. Esto que le descontamos a los trabajadores para pagarlo a cuenta de ellos, en este caso a la autoridad de seguridad social, para que ellos puedan obtener la seguridad social que mejor les corresponda. Con esto, si nosotros sumamos todos, tenemos 755,000, que justamente estos 755,000 es lo que corresponde a la cuenta de impuestos por pagar. Sumando los tres, tenemos nuestro total de pasivos circulantes. Se dice pasivo circulante porque del mismo modo no podemos tenerlos o no pueden estarse adeudando por más de 12 meses. Si llegara a pasarse de 12 meses, entonces estos tendrían que colocarse en los pasivos a largo plazo, como puede estar un crédito bancario. Así, amigos, es como nosotros podemos ir revisando el balance general, ya sea de una empresa que comencemos ya a desglosarla de manera minuciosa o incluso simplemente para entender cómo es que se compone el balance general. Esto lo podemos llamar como la parte 2 de nuestro video de balance general para que no te pierdas de cómo es que se conforma. Si tienes alguna duda acerca del video, te pido por favor que lo dejes aquí abajo en los comentarios y vamos a... Sí, oye, por aquí. tratar de contestar la mayor
cantidad de sin barreras, un video que tenía muchísimas ganas de hacer, pero por el por cosas no lo podía realizar, pero hoy llegó el gran día porque vamos a hablar del estado financiero que a mí me encanta, es de mis favoritos, uno de los que prefiero hacer todo el tiempo y el dolor de cabeza más grande de todos mis alumnos. Así que vamos a verlo porque creo que ustedes también pueden tener muchos problemas al momento de realizar el bendito estado financiero llamado balance general, que las NIF no lo definen como estado de situación financiera, pero yo le sigo diciendo balance general porque es más conocido por ese nombre, es como el apodo más conocido de este estado financiero, y vamos a hacerlo de una manera muy precisa, muy fácil y muy rápida. Vamos a ver teoría y práctica, así que sé que les va a quedar muy claro. Si no les cuadra el balance, no se preocupen porque muy pronto, y si ya estás viendo el video en un futuro inmediato, posiblemente ya puedas encontrar un video de los tips donde puedes encontrar los errores más fáciles en un balance general para que te cuadre. Así que vamos adelante. Si quieres ver directamente la práctica, adelante el video porque vamos a ver un poquito de teoría, y si quieres aventarte todo para aprender, pues ahí vamos a estar desde el inicio. Así que vamos a ver qué tal. Muy bien, empezamos a hablar acerca del estado de situación financiera, mejor conocido como balance general, por aquellos de que estábamos en la vieja escuela, y vamos a verlo de una manera súper práctica, un poquito de teoría y un poquito ya de práctica contable para que puedan entenderlo muy bien. ¿Qué es un balance general? Pues el balance general es nada más y nada menos que un estado financiero básico, el cual va a mostrar información relativa a los recursos y obligaciones financieras de la entidad a una fecha determinada. Esta definición me gusta mucho. Todo lo que vamos a ver en esta presentación, en este tema, lo pueden encontrar en la NIF B6, que es la que habla acerca del estado de situación financiera. Así que esta definición me gusta bastante porque nos habla de un balance, como su nombre lo dice, como si fuera una báscula entre recursos y obligaciones. Ya lo habíamos hablado en temas anteriores, de lo que eran los recursos y las obligaciones. Los recursos, pues, son las cosas que tiene la entidad para operar, todos sus activos, sus efectivos, sus máquinas, sus terrenos, y sus obligaciones, que son las deudas a pagar, proveedores, acreedores, sueldos y demás. Entonces, este es lo que hace el balance general o el estado de situación financiera: balancear ambas cosas para ver cómo está la empresa, y nos va a entregar información financiera a una fecha determinada, que regularmente la fecha determinada es un periodo que deriva de un mes en específico, por ejemplo, del 1 de enero del 2021 al 31 de enero del 2021, del 1 de febrero del 2021 al 28 de febrero del 2021. Regularmente es como se presenta este estado financiero. ¿Cuál es la estructura de este estado financiero? Va a mostrar una posición financiera, también es conocido como estado de posición financiera incluso, de una entidad a un momento determinado, y para este fin se presentan los activos, los pasivos y el capital contable de la entidad. Ya tengo videos anteriores que los pueden encontrar en el canal, incluso hice una lista de reproducción hablando sobre el activo, el pasivo y el capital. Y el balance general lo que nos va a hacer es un balance entre los tres, de tener activos, de tener pasivos y de tener capital o patrimonio. Nos va a generar un balance, nos va a generar una estructura equitativa entre ambas partes. Eso es básicamente la composición de un balance general.
¿Cómo se presenta el balance general o cuáles son los métodos de presentación del balance general? Como le digo a todos mis alumnos, pregunta de examen. El estado de situación financiera se puede presentar de dos formas distintas, en forma de cuenta y en forma de reporte, ¿sí? Esas son las dos maneras en que se puede presentar un estado de situación financiera y vamos a verlas. En forma de cuenta, que en lo personal, a criterio propio, es mi favorito por la estructura, por la manera de realizarse, por la diversión que te genera. Es la presentación más utilizada, incluso lo mismo lo dicen las NIF, tradicionalmente se van a mostrar horizontalmente, siempre lo vamos a encontrar horizontalmente, del lado izquierdo el activo y del lado derecho el pasivo y el capital contable. En este caso yo les hice un pequeño dibujito, es como si tuviéramos una cuenta T grandota, un esquema de mayor grandota en el cual del lado izquierdo vamos a colocar todos nuestros activos, del lado derecho vamos a encontrar los pasivos y el capital. Es importante aclarar, y esto apréndanselo muy bien, tomen nota, no sé, tomen una foto mental. Tipo de forma de presentación en forma de cuenta va a tener una fórmula específica que es lo que nos va a equilibrar, que es muy conocida, la cual nos dice que el activo es igual o está balanceado con la suma del pasivo más el capital. ¿Sí? Es importante tener en cuenta esta fórmula porque al final es lo que nos va a hacer que nos cuadre o no nos cuadre el balance. Esta es la fórmula tradicional que utilizamos en todos nuestros estados financieros en forma de cuenta y yo creo que es muy importante conocerlo para poderlo desarrollar de una manera correcta al momento de presentarlos. Aquí como tip yo les doy mucho a mis estudiantes que manejen por colores cada uno de estos. A mí me gusta mucho el activo relacionarlo con el color azul, el pasivo con el rojo y el capital con el verde, porque cuando veo estos colores al momento de estar haciendo mis anotaciones, pues puedo referirme mejor a cada uno de ellos. Ya queda a criterio de ustedes si lo quieren realizar, simplemente es un tip que les doy. Viene ahora el estado de cuenta, el estado de situación financiera en forma de reporte. Este estado financiero no me gusta tanto, esta presentación es poco utilizada, pero todavía hay empresas que lo utilizan y sistemas contables que lo utilizan. A mí en lo personal no me gusta tanto, pero todavía se sigue utilizando y es válido. Y aquí dice que es una presentación vertical, más o menos como el dibujito que les puse aquí. En primer lugar se va a presentar el activo, en segundo el pasivo y en tercer lugar el capital. Aquí también hay una fórmula matemática como en el de cuenta, pero nada más que va a ser un poco diferente, en el cual el capital va a ser igual a la diferencia aritmética del activo menos el pasivo. Sí, que de hecho hay una definición del capital que ya la mencionaba en el video del capital, que el capital es la diferencia de activo menos pasivo, pero que a mí no me gustaba mucho por esto, precisamente, porque a lo mejor si tú te equivocas al momento de poner activos o pones activos de más y pones pasivos de más, y a lo mejor registras menos en un capital social, pues tú vas a pensar que la diferencia va a ser esta fórmula. Y la verdad no me gusta tanto porque confunde mucho a mis estudiantes, pero bueno, lo estoy manejando como lo dice el ANIF. Aquí viene el orden de las cuentas de activo. No me voy a meter a detallar cada una de estas porque me tardaría toda la noche, pero así es como tendría que ir ordenado el activo. Primero tiene que ir el efectivo y equivalentes de efectivo, caja, bancos, equivalentes de efectivo restringidos, inversiones a corto plazo, cuentas y documentos por cobrar a clientes y otros netos, aquí claro lo está diciendo los clientes, inventarios, activos biológicos, pagos anticipados y otros activos, activos de larga duración disponibles para su venta, activos relacionados con operaciones discontinuas, activos por instrumentos financieros derivados de cobertura, obra ejecutada por aprobar, impuestos a la utilidad a favor por recuperar, partes relacionadas, inversión neta para la renta. Igual cualquier cosa, ya saben, lo pueden consultar en la NIF P6.
Viene el orden del pasivo, en primer lugar los proveedores, préstamo, instituciones financieras y otros acreedores, pasivo por emisión de obligaciones, retención de efectivo, anticipos a clientes, impuestos a la utilidad, obra por ejecutar, pasivos por instrumentos financieros, provisiones, entre otras, ¿va? Esto lo dejo para que lo puedan checar en la NIP 6, no dejarlo sin mencionar, y recuerden que así deben de ir presentados sus cuentas al momento de hacer un balance general. El orden del capital también, capital social, acciones en tesorería, prima de emisión de venta de acciones o capital adicional pagado, capital aportado de planes empleados, reservas de capital, utilidades o precios acumuladas, participación no controlada, todo esto también NIF P6 para que lo chequen y ahí pueden ver las cuentas incluso que pertenecen a cada uno de ellos y así ordenar sus balances generales. Vámonos ahora sí a la práctica, vámonos ahora sí a donde la puerca torció el rabo, porque vamos a entender cómo se realiza este estado financiero. Yo, para empezar, les traje un ejemplo de cómo se realiza en forma de cuenta, ¿sale? No vamos a ver el de reporte porque al final de cuentas, de cuenta, valga la redundancia, es el estado financiero que más le solicitan, así que vamos a ver este estado financiero básico. Para empezar, yo les voy a dar un tip muy bueno, muy interesante. Siempre utilicen estados financieros o van a ser un estado financiero en hojas de balance. Estas hojas de balance las pueden encontrar en cualquier papelería, son bastante económicas y muy fáciles de conseguir y les va a servir bastante. Si no tienen hojas de balance, pueden utilizar cuaderno en forma horizontal. De preferencia, les recomiendo que sea de cuadro, ya sea chico o grande, para que puedan hacerlo de una manera muy adecuada y de preferencia que sea una hoja larga porque nos va a servir un poco mejor al momento de estructurar y nos va a ayudar a cometer menos errores. Lo primero que tenemos que hacer, como en todos los estados financieros que realicemos habidos y por haber, es empezar con el encabezado. ¿Qué debe de llevar el encabezado? Primero, el nombre de la empresa a la cual estamos haciendo el estado financiero, porque si no tenemos el nombre, pues aquí en carajo le estamos haciendo el estado financiero, pues Dios sabrá. Siguiente, el nombre del estado financiero que estamos realizando, que en este caso es el estado de situación financiera. Es importante aquí que lo pongan también que estado financiero para saber de qué estamos hablando y la fecha del periodo en el que estamos realizando, que en este caso ya me fui al futuro del 1 al 31 de octubre del 2021. ¿Sale? Ahora bien, vamos a ordenar el estado financiero de la siguiente manera. Como nos dice la NIF, del lado izquierdo los activos, del lado derecho el pasivo y el capital. Yo acostumbro a utilizar 5 columnas. Lo recomiendo muchísimo porque les va a ayudar a la estructura de una manera increíble, ¿sí? Porque en la contabilidad, la mayor organización, la mayor manera de tener ordenado nuestras cosas, va a ser más fácil hacerlas y más entendibles. Entonces yo utilizo 5 columnas del lado izquierdo y 5 columnas del lado derecho y ahorita te voy a explicar qué vas a poner en cada una de estas columnas. En la primera columna yo siempre empiezo con el título activo y después sigo con el tipo de activo que estoy realizando, que en este caso es el circulante, con su desglose de cuentas. En este caso yo puse caja, bancos, almacén, clientes, IVA por acreditar, IVA a favor y deudores diversos. Aquí hago un paréntesis. Las cantidades que vamos a poner de estos son los saldos al final del periodo. Ya viniendo de tus esquemas de mayor, ya habiendo saldado todas las cuentas, son las cantidades que vamos a poner. Siguiente, voy a poner la suma total de activo circulante, que va a ser la suma de todos estos. Esta también la vamos a poner aquí con una separación. Lo sigo como el activo no circulante, seguido de todas las cuentas de activo no circulante, que en este caso puse terrenos, maquinaria y equipo, depreciaciones de cada uno de estos. Aquí están las cantidades, las cuentas de activo no circulante que yo en este ejemplo estoy utilizando. Sigo ahora con la suma total de activo no circulante y como finalización o como término de la parte del activo, la suma total del activo. ¿Sale? Vamos ahora del lado derecho con el pasivo. Primero pongo el pasivo, seguido del tipo de pasivo que estoy analizando, que es el corto plazo, junto con sus cuentas. Utilicé acreedores diversos, proveedores, IVA por trasladar, impuestos por pagar. Aquí hay un pequeño errorcito, porque luego me lo observan en los comentarios. Proveedores iría primero que acreedores. Aquí se me fue
Al momento de estarlo haciendo se me fue el orden, pero primero pondríamos proveedores y luego acreedores. Aquí vamos a poner la suma total de pasivo a corto plazo, seguido de pasivo a largo plazo. En este caso utilicé los créditos hipotecarios a largo plazo. Ya lo había mencionado en el pasivo en un video que hice, la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo va a derivar dependiendo de la empresa. Yo regularmente el corto plazo pongo las obligaciones a pagar inferiores a 12 meses y en el pasivo a largo plazo los superiores a 12 meses. Seguimos con la suma total de pasivo a largo plazo para concluir con la suma total de pasivo, ¿sí? Seguimos con el capital, lo vamos a dividir en dos, en contribuido y ganado. El contribuido, yo le estoy poniendo el capital social, pongo mi suma total de contribuido y el ganado, la utilidad o pérdida del ejercicio, y vamos a poner la suma total de capital ganado. Pongo otra separación de suma total de capital y tengo también como pie del estado financiero suma de pasivo más capital. Sí, esta sería la estructura del estado financiero. ¿Qué vamos a utilizar en cada una de estas columnas? Yo acostumbro, en lo personal, en la columna número 1, poner todos los saldos de las cuentas, todos los saldos que tengamos, las cuentas que van a sumar al activo, ¿sí? En el número 2 voy a poner todas las cuentas que van a restar al pasivo, al activo, como en este caso las depreciaciones, ¿sí? En el número 3 lo utilizo para las sumas. ¿Qué sumas voy a utilizar? Solo las sumas, yo le llamo las sumas superficiales o las sumas, sí, superficiales, que son la suma total de activo circulante y la suma total de activo no circulante. ¿Y qué voy a poner en la columna 4? La suma total del activo, ¿sí? Si se fijan aquí, saldos, saldos negativos, suma total superficial y suma total completa o la suma total de las dos partes del activo. Lo mismo lo hacemos con el pasivo y el capital. Número 1, los saldos que van a aumentar, ya sea el pasivo o el capital. En el número 2, los saldos que van a venir a restar el pasivo o el capital o a disminuir el pasivo o el capital. En el número 3, las sumas superficiales, que es la suma total de pasivo a corto plazo, suma total de pasivo a largo plazo, suma total de capital contribuido y suma total de capital ganado. En el cuarto aquí voy a diferir un poquito de lo como hacemos el activo, ya que vamos a utilizar dos sumas superficiales, la suma total del pasivo y la suma total del capital. Yo en esta misma cuarta columna voy a poner la suma del pasivo más el capital. Hay personas o maestros o instructores que les hacen hacer una quinta columna para poner la suma del pasivo y el capital. Para mí no hay ningún problema, lo pueden hacer así y va a ser completamente entendible. ¿Sale? Vamos a ver ya el ejemplo con cantidades. En este caso, el activo circulante, yo estoy poniendo estas cantidades de aquí, que son las cantidades que me van a sumar a mi activo. La suma de caja, la suma de bancos, la suma de almacén, la suma de clientes, la suma de IVA por acreditar, IVA a favor y deudores diversos. ¿Sí? En la columna 2 no tengo ninguna cuenta que me esté restando al activo, entonces la vamos a dejar en blanco. Y en la suma 3 voy a poner la suma superficial, que esta suma superficial deriva de la suma de todos estos activos. Nos va a dar los 10,405,970,83. Esta va a ser mi suma superficial. Nos vamos ahora con el activo no circulante. Aquí, ojo, que si estoy poniendo o utilizando la columna 2, pongo todas las cantidades que me van a sumar en el activo, que son los terrenos, la maquinaria del equipo, el mobiliario de equipo, equipo de cómputo, equipo de transporte y depósitos en garantía. Lo estoy poniendo en el lado izquierdo de la cuenta, en la primera columna. Lo siguiente, estoy poniendo en la columna 2 los que me van a venir a restar a mi activo. ¿Qué me van a ir a restar mi activo? La depreciación acumulada en maquinaria y equipo, la depreciación acumulada en mobiliario y equipo, la depreciación acumulada de equipo de cómputo, la depreciación acumulada de equipo de transporte. Incluso hasta los estoy poniendo en rojo si se fijan para que se diferencien que son saldos que me van a venir a disminuir mi activo. ¿Por qué me gusta que me los separen? Porque muchos estudiantes o muchos de mis alumnos me los ponen aquí con la misma cantidad y me los andan sumando y se andan haciendo bolas. Yo prefiero que me los separen para que puedan entender mejor. Ahora, ¿qué estoy poniendo en la columna número 3? La suma de todos mis, mi columna 1, por así decirlo, de todos mis activos,
con la resta de todos mis activos que están restando a mi activo y al final me va a quedar mi saldo, que es la suma de todos estos menos estos. La suma de estos menos estos. Y me va a generar mi suma superficial o mi suma parcial de activo no circulante. ¿Y qué voy a poner en suma total de activo? Pues por lógica va a ser la suma de mi activo circulante más mi activo no circulante y me va a generar este que es la suma total de activo. ¿Sale? Este más este. Luego nos vamos con el pasivo. En el pasivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos con el activo. En la columna 1 yo estoy poniendo todos los saldos que me aumentan el pasivo, que en este caso es acreedores, proveedores, IVA por trasladar, impuestos por pagar. La suma de todos estos se va a ir a mi suma total de pasivo corto plazo. Ahora, mi pasivo largo plazo, tengo créditos hipotecarios y voy a poner mi suma total de pasivo a largo plazo en la columna 3. No tengo ninguna cuenta que me esté restando aquí, entonces no las vamos a utilizar y pongo mi suma total de pasivo, que es mi suma de este más este, ¿sí? Esa va a ser mi suma total de pasivo. Ahora vamos con la suma de capital. Tenemos mi capital contribuido, que es mi capital social. Aquí estoy poniendo en la cantidad que me va a aumentar mi capital, los 5.924.021. Ahora, vamos con la suma de total de capital ganado, que en este caso yo estoy utilizando la columna 2. ¿Por qué estoy utilizando la columna 2? Y aquí es muy importante que me pongan atención. Aquí, si se fijan, está apareciendo utilidad o pérdida del ejercicio, ¿sí? Si tenemos utilidad, señores, vamos a registrarlo en la columna 1 porque me va a aumentar mi capital, porque es una utilidad, estoy ganando dinero, estoy ganando capital, ¿sí? Pero en este caso lo estoy poniendo yo en negativo o lo estoy poniendo en rojo porque es una pérdida del ejercicio y esto me está disminuyendo mi capital, me está disminuyendo mi patrimonio, mis recursos, ¿sí? Entonces, esto vamos a utilizar la columna 2. La columna 1 en capital ganado lo vamos a utilizar para utilidades y la columna 2 para pérdidas, ¿sale? También si tenemos pérdidas de ejercicios anteriores, lo vamos a poner en la columna 2. Si tenemos utilidades de ejercicios anteriores, en la columna número 1. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esta información de aquí? La vamos a sacar de nuestro estado de resultado integral. Recuerdan, también hay un video de cómo se hace el estado de resultado integral. Si ustedes ya después de haber hecho su estado de resultados, les sale una utilidad, pues la pasamos para acá en la columna 1. Si sale pérdida, en columna 2. Recordar, utilidad se suma, pérdida se resta. Entonces, aquí yo tengo mi suma total de capital, que va a ser lo mismo que mi pérdida. Lo estoy poniendo negativo para que al momento de hacer las sumas no me vaya a variar. ¿Y qué estoy poniendo en suma total de capital? Pues la suma de mi capital contribuido más mi capital ganado. En este caso, al ser una pérdida, pues es mi capital contribuido menos la pérdida, ¿sí? Los 5.918.957.98. Ahora viene la suma de pasivo más capital. En la suma de pasivo más capital es importante aquí entender lo siguiente. Como en el activo nada más sumamos las cantidades de activo, ya que toda la parte izquierda pertenece al activo, en la derecha, como estamos compartiendo pasivo más capital, por eso aquí hice una separación en la columna 4, porque aquí vamos a sumar lo que tenemos en el total del pasivo más lo que tenemos en el total del capital. Por eso va a ser la suma pasivo más capital. Y aquí es donde la puerta torció el rabo otra vez, donde todos mis alumnos chillan, porque aquí es donde van a generar diferentes diferencias, válgame la redundancia, porque si no hicieron bien algo, si no realizaron bien una cantidad, si no hicieron el estado financiero como debían hacerlo, sus cuentas o sus esquemas de mayor no estaban correctos, aquí es donde van a ver sus errores. ¿Por qué? Porque esta cantidad y esta cantidad deben de ser totalmente iguales. Por eso se llama balance, por eso es un equilibrio, porque tiene que haber ahora sí que una mitad y mitad igual, porque si no es que hay algún error, que alguna cuenta no se está corriendo bien, que alguna cuenta no se está grabando bien, así que hay que checar. Si tú te salió tu estado financiero igualito, si te salieron las cantidades iguales, pues qué chido, ya lo hiciste. Y si te salió diferente, pues habría que checar dónde están los errores, que como lo comenté al inicio del video, pronto voy a hacer un video donde están los errores más comunes para que sea más fácil de realizar.
Una vez que ya realizaste todo tu estado financiero, ya que tienes tus sumas iguales, porque eres un gran contador y todo te salió súper, súper bien, en la parte de abajo vas a poner el pie, que en el pie regularmente vamos a encontrar las firmas, ya sea del contador que realizó el estado financiero, más aparte del representante legal de la empresa, ¿sale? O firmas quien tenga que venir. Así que así sería un estado de situación financiera. Espero que lo hayas entendido, que lo hayas aprendido de una manera lo mejor posible. Y cualquier duda, sabes que en los comentarios estoy a tus órdenes. Muchas gracias por ver este video, gracias por estar al pendiente de todo lo que hay en este canal. Estamos ya por llegar a los 7,000 suscriptores y estoy súper contento por eso. Y pues vamos a crecer muchísimo porque pues somos una comunidad. Pues muchas gracias por asistir. Nos vemos el siguiente martes. Gracias. Me despido, soy el maestro Rafael Hernández Fernández. Saludos.